Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Aquí en el estudio son 20 centígrados, afuera 8, tuvimos Dudley, Eunice y ayer tuvimos Franklin, pero hoy vamos a alabar y agradecer a nuestro Dios. Bienvenido otra vez a una nueva semana con el Señor. Aleluya, sí Señor. Tú vives para siempre, Jesús. Una llaga podrida era mi vida. Sanaste. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente y quisiera expresarte con cantos lo que mi alma siente. Decirles que sanas a toda la gente, que has transformado mi vida, que ahora soy diferente. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Señor Jesucristo, fui desobediente. Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera paz a mi alma, y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era presa del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría.
ya. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Ay, Señor, te doy gracias. Échele mi mariachi. Una tarde muy triste me hallaba. Vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras, como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo todo en la vida. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Señor, te agradezco por la oportunidad que tenemos esta noche para engrandecer tu nombre, para darte toda la gloria, para darte la alabanza que tú mereces. Porque tú eres Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y te pedimos para bendecir a cada uno quien nos está sintonizando esta noche. Bendiga sus casas, bendiga sus vidas, sus matrimonios. Y para los que están en busca de ti, con un corazón sincero, te pido que tu palabra sea la luz que les va a guiar para llegar hasta ti. Y quiero orar también por los que hoy están enfermos, para que tu sangre les toca y les sana. Y para las personas que esta noche están pasando por momentos difíciles, que tienen preocupaciones de cualquier índole, que tu palabra sea la fortaleza y el consuelo para los que esta noche están en tristeza. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría, es como no la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la vida.
es vivir triste sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos, estar en ti, mi Dios, estar en ti. Vibrar la vida, vivir sin ti, es vivir triste sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos, estar en ti, mi Dios, estar en ti. Estar en ti. Y bendiciones para Atlin y Sete La Cruz y también para Omachechi en Bonaire. Para ustedes tengo la próxima canción. Agradecida ante tu trono yo estoy, humillada en tu presencia, aferrada a tu amor. Quiero postrar mi corazón a tus pies, reconociendo tu grandeza, te rindo mi adoración. No hay nadie como tú, no hay nadie más grande. Aleluya, aleluya, Cristo vive en mí. Aleluya, aleluya, lo puedo sentir. Aleluya, aleluya, siéntelo también. Aleluya, aleluya. No, yo estoy humillada en tu presencia, aferrada a tu amor. Quiero postrar mi corazón a tus pies, reconociendo tu grandeza, te rindo mi adoración. No hay nadie como tú, no hay nadie más grande. Aleluya, aleluya, Cristo vive en mí. Aleluya, aleluya, lo puedo sentir. Aleluya, aleluya, Cristo vive en mí. Aleluya, aleluya, lo puedo sentir, aleluya, aleluya, lo siento en mi ser.
siento en mi ser. Y felicidades esta noche para Naika Santiago, quien estaba de cumpleaños. Bendiciones para Naika y para toda la familia Santiago en Almere. Bendiciones también para la familia Salas y la familia Dehon, para Adorable, para Natalia, para Francisco y Merly en Vianen y en Utrecht. Para ustedes he seleccionado esta canción. Dame más de tu presencia en mi vida. Dame más amor, dame más fe, dame más. Nada tengo, nada soy, dame más. Te necesito, ayúdame. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Lo poquito y que yo tengo te lo doy, úsame. Y aquí me tienes, Señor, límpiame. Sigue moldeando mi vida, quiero ser conforme ya corazón. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote.
Así es. Déjame bendecirte. Déjame amándote. Así es nuestro Dios. Y ayer estaba de cumpleaños Judeska Dovale. Felicidades, Judeska. Y que Dios les bendiga. Sé que la familia Dovale está pasando por tiempos difíciles. Pero quiero que sepan que Dios jamás deja un vacío en nuestras vidas. Dios siempre llena el vacío cuando perdemos a alguien que está cerca de nosotros. Bendiciones para mi hermano Gerald Dovale, para Shuvenkli, para Judreilis, Judrek, y también para Janine y Rienzo. Para ustedes tengo la próxima canción, muy especialmente dedicada a ustedes. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo
sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y vamos a orar esta noche para todos los que necesitan oración. Y si tienes una necesidad, si tienes una preocupación, si tienes una maleza o cualquier otra cosa, manténlo en la mente y ora conmigo. Señor, venimos esta noche ante tu trono con confianza, con fe, con la convicción que tú eres el único Dios, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de milagros, el Dios de misericordia. Por eso venimos ante tu trono, con nuestras necesidades, con nuestras preocupaciones, con nuestras cargas. Y te pedimos, Señor, para que obras en nuestras vidas, para que nos das libertad, para que nos das sanación. Y esta noche, muy en especial, quiero orar para mi suegra Ivy Richards por sanación, para mi suegro papá Winkler también por sanación, y por fuerza y sanación para Irvin y Ruli, para el joven que está en este momento en el UMC. Y te pido, Señor, para que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas para sanación. Te pido también fuerza para la familia Dovale, para Cedric Soleyana, para Rafael Wiedefort. Y te pido tu guía, que tu luz ilumina a Dairona para salvación. Y que tu luz ilumina a Zalivar y Erna. Que obras en esas vidas, Señor. Tómalos por la mano y tráelos más cerca de ti esta noche. Y por todos los que nos están sintonizando, por todos los que no he mencionado el nombre, clamo la sangre de Cristo sobre sus vidas. Dios va a hacer un milagro en tus vidas. Dios te va a hacer un testigo, un gran testigo de su gloria y de su majestad. Esta noche mismo, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Y amén. Dios os ama tanto, muchísimo. Dime, ¿quién eres tú que de mí no te cansas?
de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Sí, qué bella canción, amándome así, sí, porque el Señor nos ama tanto
tanto, tanto y tanto. La próxima canción la voy a dedicar con deseo de bendiciones para mi suegra Ivy Richards y mi suegro Papa Winkler y toda la familia Richards aquí en Holanda. La dedico a Fernando en su casa, Marcelo, Juni, Kilian, Kiara y Shareska. Esa canción, tienen que oír la letra dice todo, el alfarero, especialmente para ustedes. Orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. A perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Que aprendas también a perdonar.
qué bello esa canción. Quiero que aprendas también a perdonar. Y Dios puso en mi corazón que tenía que dedicar esta canción también a alguien muy especial. A Dairona en Bonaire. Por eso, pues esta canción la dedico también para ella. Dios dice que cuando nos acercamos a Él, nos llegamos con un cofre lleno de experiencias que hemos tenido en la vida. Malas experiencias, buenas experiencias. Quizás experiencias traumáticas. Pero lo que Dios hace es quebrantar todo hasta el fondo. La casa que teníamos, Dios la va a quebrantar hasta el fondo y lo va a construir de nuevo a su manera. Y podemos estar seguros que en la nueva casa podemos estar seguros, porque Dios es nuestro refugio. Dios nos da siempre el lugar donde podemos esconder cuando hay dificultades. Especialmente para la familia Rechas en Bonaire, para Ronchi, para Magali, Dairona otra vez, y también para Dayan, Dairina y demás. Bendiciones. Y tengo esta canción para ustedes. Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. Palabras el fluir de tu voz fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra. Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Tu amor es melodía que la quietud me arrulla en medio de
Amén, aleluya. Bendiciones para la familia Solellana, para mi hermano en Cristo, Cedric, y mi hermana Sheralda. También para Nigel y Jaylee, para Sherwell y Rojan, René y Camila. Y también para Melanie y Steve Alimustar. Para ustedes he escogido esta canción. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. La paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor?
Aleluya, qué tremenda canción esta noche. Te pido la paz. Mamalí, bendiciones. Tengo una canción para usted. No es de Luche. No. A Mamalí le gustan las canciones de Luche, pero tengo otra canción. La misma canción, pero en español para ti. Y no sé por qué, pero te tengo que decir esta noche que te quiero. Te quiero mucho, Mamalí. Y esta la canción que va a venir la quiero dedicar también a tía Mireya en Caracas y toda la familia Natale en Venezuela. También a tía Viola en Sueca. También a Johnny y Ren y los niños. Manda la lluvia. Se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. A su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor,
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Herrera. Buenas tardes, que Dios les bendiga a mis hermanos. Habla el pastor Antonio de la Iglesia Evangélica La Puerta, la iglesia hispana en Kampen, Overijssel. Ok, para los que nos siguen de otros lugares, estoy dirigiendo este mensaje desde la ciudad de Holanda. Hermanos, quiero saludarlos de todo corazón con un abrazo en el nombre de Cristo Jesús y darle la bienvenida a una nueva semana con Jesucristo, con el Señor. Una nueva semana con el Espíritu Santo de Dios y las promesas que Dios va a cumplir esta semana en la vida de todos aquellos que confían en Él. Quiero traerles un mensaje hoy, hermanos, muy importante. Para eso quiero dar una pequeña introducción que dice así: una persona decide ir a la iglesia por causa de la acogida que se le da a esa persona. Nadie se queda en una iglesia en donde no logra tener amistades, porque las personas son importantes para Dios. Las personas cuentan para Dios y Dios debe contar para las personas, hermanos. Amén. Igualmente quiero decirte lo siguiente: la iglesia no es la sede de un club en donde cada uno paga su mensualidad para que se haga lo que él quiere o lo que ellos quieren. La iglesia no es un abrigo de personas en donde cada uno busca sus propios intereses. La iglesia no vive la santidad umbilical en donde cada uno está preocupado con sí mismo o con él mismo. La iglesia de Jesucristo busca y procura la calidad total como cuerpo, buscando ser igual a Jesucristo. Amén. Ahora yo, antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Usted ya visitó una iglesia en donde la unidad es una realidad profundamente enraizada? Donde tú te sientes bien porque predican la verdad, no solamente porque se sonríen contigo y lo abrazan, porque lo más importante en la iglesia es que se predique la verdad, mis hermanos. Yo quiero, hermanos, traer un mensaje a ustedes que yo he llamado la unidad. Es así de sencillo, la unidad. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, 1-7. El libro de Efesios capítulo 4, 1-7 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a hablar de la unidad, y el primer punto que quiero hablar es sobre la ausencia de la unidad. Lamentablemente, la unidad está ausente en muchas iglesias. El ser humano de por sí, por naturaleza, es muy religioso. Y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de nadie más. Pero yo te quiero recordar una cosa: la iglesia no es perfecta,
La iglesia de Cristo no es perfecta, aún no es perfecta, porque aún no ha regresado el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo está formada por personas imperfectas. Pero ahí donde está el punto, que el Señor quiere que nosotros nos unamos a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras diferencias. Te quiero dar un punto y quiero que entiendas lo siguiente. Escuche lo que voy a decir. La unidad entre los cristianos a veces es como el puerco espín. Usted sabe cómo es un puerco espín, ¿no? Ok, cuando el cuerpo espín tiene frío, aunque sus espinas le pueden hacer daño al arrimarse a otro puerco espín, para calentarse, ellos se juntan a pesar de que las espinas les produzca dolor, porque si no se juntan, no se calientan, y si no se calientan, se mueren de frío. Entonces, así debe ser la iglesia de Cristo. A veces hay espinas, hay cosas, hay diferencia entre los unos y los otros, pero a pesar de esas diferencias, si no nos juntamos, aunque a veces nos causemos mal, entonces el frío de las personas va a hacer que mueran espiritualmente. Ese frío espiritual va a hacer que la persona se vuelva sedentaria, pasiva, y no se una a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Hablemos de la ausencia. Cuando se habla de la unidad, casi siempre se comprende mal o se malinterpreta esa palabra. La unidad es mal entendida en el pueblo de Dios. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Una iglesia que no se une no permanecerá, mi hermano. No va a perdurar, mis hermanos. Una iglesia que se divide por las diferencias o por las opiniones es una iglesia fría, es una iglesia que no está buscando la presencia de Dios y no tiene tampoco la unción del Espíritu Santo. Por eso él dice: una casa dividida no se sostiene jamás, no se mantiene junta. Un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y eso sucede cuando hay ausencia de la unidad. No olvidemos que el Cristo resucitado conoce todos nuestros pensamientos. Esta verdad es muy reconfortante para toda la iglesia que vive en la unidad del Espíritu Santo. El único que conoce tu pensamiento y el mío es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El diablo no conoce tu pensamiento, solo tú lo conoces y Dios, nadie más. El diablo está esperando que tú expreses lo que tiene en la boca para luego dividir las personas, para luego poner cizaña, para luego traer chisme en la iglesia y desunir a los hermanos. Esto significa que Dios sabe exactamente lo que queremos decir cuando nos dirigimos a Él. Pero también es una amenaza. Eso de que Dios sepa todo lo que tenemos en el pensamiento es una amenaza para aquellos que son malintencionados en la iglesia. Aquellos que no se quieren unir o que no luchan por la unidad de la iglesia. Iglesia o hermanos y hermanas que me están escuchando en este programa de una nueva semana con Dios o con el Señor, quiero decirte que Jesucristo conoce muy bien el egoísmo que hay en nuestras motivaciones y que puede afectar la unidad de la iglesia. Es muy importante entender eso, hermanos. Porque el egoísmo daña relaciones, daña matrimonios. El egoísmo está separando las familias hoy en día. Recordemos lo que hizo el rey David, un hombre con un corazón para Dios, pero cayó en el pecado de egoísmo. Vamos a leer 2 Samuel 12:9-10. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteos heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Oiga el egoísmo de David. El egoísmo nos puede cegar los ojos a nosotros. David, un día de vacaciones, un día libre que se dio, vio una mujer muy bonita, no se importó de quién era, la tomó, fue muy egoísta, pensó solamente en él. Fuera de eso, mandó a matar a su marido. ¿Para qué?
para que la mujer fuera libre y se quedara con él. Imagínate, pongámonos a pensar nosotros, hermanos. Esta historia nos enseña cómo se ausentó la unidad de la casa de David por culpa de su egoísmo. Las previsiones de este versículo se volvieron una triste realidad por causa del egoísmo del rey David para con Urías y su esposa Betsabé. No nos olvidemos, el egoísmo es producido por la ausencia en la unidad. O la ausencia en la unidad se presenta por causa del egoísmo de las personas. Es muy importante entenderlo. Quiero hablar de un segundo punto sobre la unidad. Quiero hablar sobre la unidad de la visión. Y para tener unidad en la visión es importante que haya compatibilidad en la visión. Que estemos siguiendo el mismo Señor y que nos estén predicando que estamos siguiendo el mismo evangelio, no otro evangelio. Porque hay muchos evangelios que se están predicando en muchas iglesias que no es el auténtico y original que Jesucristo nos dio. Vamos a leer en Amos capítulo 3, versículo 3, 4. El libro de Amos capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida? Desde su guarida, si no apresare. Hermanos, con una serie de preguntas retóricas, el profeta Amos muestra cómo dos situaciones probablemente estén relacionadas y sean o no compatibles. Sean o no compatibles. Hermanos, una vez que un evento está en ejecución, una vez que tú ejecutas un evento, no se te olvide que eso va acompañado de otro evento o de las consecuencias. La pregunta es, si nosotros vamos a luchar por la visión, tiene que haber unidad en la visión. Dios nos dio una visión: predicar el evangelio en todos los lugares, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias que estén haciendo otra cosa, mis hermanos, no tienen unidad en la visión. No puede haber compatibilidad con el evangelio de Jesucristo cuando no se hace lo que Él nos mandó a hacer. Recuerde que antes de subir Jesucristo al cielo fue la última orden que Él dio. Las últimas palabras: ir por todo lugar bautizando, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os enseñé a vosotros. Eso es muy importante. Hechos capítulo 2, 41. El libro de Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos que aproximadamente 3,000 personas creyeron. Esto sucedió cuando Pedro predicó las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Él predicó el evangelio y la salvación, hermanos. Estos nuevos cristianos se unieron a los demás y fueron compatibles a las enseñanzas y se unieron a las reuniones de oración y de comunión. Los nuevos creyentes en Jesucristo necesitan estar en grupo cristiano para que puedan aprender la palabra, orar y madurar en la fe. Y de esa manera podemos unirnos en la visión que el Señor nos dejó a nosotros. Necesitamos crecer. Para poder crecer sanamente, hermanos, para poder crecer sanamente espiritualmente, necesitamos que la palabra no sea adulterada y que la palabra sea original y auténtica. Si usted se considera un seguidor de Jesucristo, entonces debe unirte al grupo de la iglesia en la visión. Si no lo haces, entonces no habrá compatibilidad. La unidad de la visión de la iglesia produce salud espiritual, motivación y dirige al creyente al camino del crecimiento cierto, el cierto verdadero en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Mateo 18, 19, 20, vamos a leerlo. Mateo 18, 19, 20 dice: otra vez, dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, qué maravilla. Eso se llama unidad.
Cuando nos unimos 2 o 3 personas, en el nombre de Cristo Jesús, todo cuanto hablemos, pidamos, todo cuanto oremos y hagamos, el Señor lo está escuchando y lo responderá. Pero tiene que haber unidad en la visión. No hay otro nombre en el cual nosotros nos podamos reunir a orar. Aquí no hay santos, aquí no hay vírgenes, hermano. En la Biblia es auténtica, el único nombre del cual nosotros nos podemos reunir, en el cual podemos orar y en el cual hay salvación y vida eterna, es el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la visión. En el cuerpo espiritual de los cristianos, en la iglesia, cuando se hace un acuerdo sincero entre 2 o 3, no importa, 2 o 3 personas sinceras, convertidas, entregadas al Señor, son más importantes y más poderosas. La oración de esas 3 personas es más poderosa que un acuerdo o una oración de un grupo grande superficial, hermano. La unidad de la visión de Jesucristo, en esa unidad, hermanos, todo es posible con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora quiero terminar, hermanos, esta palabra que les estoy transmitiendo en el nombre de Cristo Jesús, sobre la unidad. Y quiero hablar de un tercer punto y último punto, la unidad en la plantación, hermanos. La iglesia es un organismo de calidad total y permanente que se une. La iglesia fue plantada sólidamente, y cuando se planta sólidamente por la unidad en el Señor Jesucristo, con el auténtico evangelio, tenga la plena seguridad que esa iglesia perdurará, permanecerá, porque hay unidad en la plantación. Fue plantada en base a los principios bíblicos, no en base a una organización o ideologías, o no en base a la sociedad que vivimos hoy en día, porque esta sociedad no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Somos nosotros los que podemos aportar algo a esta sociedad. Esta sociedad está perdida. Si no buscan a Jesucristo y piden perdón por sus pecados, el castigo será muy grande, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Si tenemos amor y si amamos realmente a las personas, a nuestro prójimo, tenemos que predicarles la verdad. Tenemos que advertirles y decirles que mañana puede ser tarde. Que mañana puede ser tarde, que no se espere más y que abra su corazón a Cristo. Que tome la decisión. Y de esa manera podemos dar testimonio a personas de lo que Cristo ha plantado en nuestro corazón también. No nos olvidemos que Cristo es la verdad, hermanos. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a esa verdad. No nos olvidemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás intenta dividir a la iglesia. Satanás es un destruidor. Satanás es un mentiroso. Es un farsante. Satanás es un fraude. No nos olvidemos de eso. Y Satanás siempre está atacando a la iglesia de Cristo, especialmente cuando estamos unidos y estamos plantando nuevas iglesias, nuevos grupos, nuevos matrimonios y nuevas actividades para la gloria de Jesucristo. Como seguidores de Jesucristo debemos plantar un fuerte compromiso con la verdad. Esto significa que nuestra unidad debe ser sincera, hermanos, y que nuestros actos deben reflejar la integridad de un cristiano bien plantado, pero plantado en la unidad cristiana. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Por sus frutos. Se ve lo que hay plantado. Cuando tú ves el fruto del árbol, tú te das cuenta que el árbol está vigoroso o él está débil por medio de sus frutos. Hermanos, queridos oyentes, quiero decirles que defender la verdad por el amor no siempre es fácil. No siempre es conveniente y no siempre es agradable. Pero es necesario defender esa verdad para poder plantar la unidad en la iglesia, en nuestra familia, en el matrimonio, en el trabajo y en todo tipo de relación. Segunda de Corintios capítulo 9, 6.
En 2 Corintios capítulo 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Gálatas capítulo 6, 8, 11. Gálatas 6, 8, 11 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto lo dice Pablo, un gran siervo de Dios, un gran instrumento de Dios, que luchó por la unidad de los cristianos de la época, de la iglesia, que plantó iglesias con una visión cierta, la visión evangélica del Señor Jesucristo. Si no plantamos la verdad, ¿qué vamos a plantar, hermano? Dígame una cosa, hermano, con seguridad usted se sorprenderá si usted planta maíz y ven a hacer frijoles en las plantas que usted plantó de las semillas de maíz. Es imposible, porque la ley de la naturaleza dice que lo que que lo que plantamos recogemos, hermano. Esta ley se cumple también en las otras áreas de la vida de la humanidad. Toda acción tendrá consecuencias. Si plantamos para satisfacer los deseos de la carne, entonces vamos a recoger tristezas, decepciones, tentaciones y pecados. Pero si plantamos para agradar a Dios, recogeremos alegría, fuerza, vida eterna, etcétera, 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 hermanos. Quiero terminar diciéndoles una cosa, hermanos. Los comunistas dicen, unidos venceremos. Pero los cristianos decimos, unidos en la visión viviremos, y si no nos unimos, entonces moriremos. Hay que unirse, hermanos. Unidos en el nombre de Cristo Jesús como hermanos. Dejemos las diferencias y las opiniones a un lado, porque la verdad de Cristo es más importante que todo. Y unámonos para servir al Señor Jesucristo. La pregunta importante para terminar es, ¿qué tipo de semilla estás plantando? ¿Qué tipo de amistades estás plantando? ¿Qué tipo de pensamientos estás alimentando? ¿O de sentimientos? Hermanos, unámonos a Cristo, unámonos a Dios Padre, unamos al Espíritu Santo de Dios y seamos una iglesia. No importa el tamaño de la iglesia, lo importante es el tamaño de la unidad en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Luchemos por eso, hermanos. Sigamos adelante, pidamos a Dios todos los días convicción, dirección. Que eso sería la gran bendición para nuestra vida cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Antonio. Desde Holanda les mando este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Aprovechenlo, hermanos, mediten y unámonos al único que puede darnos la victoria, que es el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao. mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia.
estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Tremendo mensaje del siervo de Dios, Antonio Herrera.
Y les quiero pedir esta semana también para orar para la iglesia en Kampen, donde ministra el pastor Antonio Herrera, y también para la iglesia en Amsterdam, en el norte de Gerald de Walden. Y llévalos en oración para que Dios bendiga y obra y que el Espíritu Santo mueva en estas congregaciones. Y voy a dedicar la próxima canción con deseo de bendición a Romanda Molina en Bonaire, especialmente para usted. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh,
esta canción contiene una verdad. Cuando pasamos por pruebas, siempre tenemos que seguir alabando a Dios. Hoy estaba pensando que a veces pasamos por sufrimiento, pero ¿qué es un sufrimiento? Para la mayoría de nosotros, cuando pensamos en sufrimiento, pensamos que es algo doloroso. Pero muchas veces olvidamos que sufrimiento es también una puerta que se abre por la cual podemos pasar y recibir y mirar, podemos observar la gloria de nuestro Señor. De despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete el rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe. Al caminar vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria.
Sí, amén, aleluya. Cuando oramos, cuando estamos en oración, podemos derrumbar muros. Podemos hacer cosas que humanamente son casi imposibles. Pero nada es imposible en el reino de Dios. Y Dios quiere que cuando oramos, que pensamos en grande y no en pequeño. Podemos pedir cosas grandes, como hizo Josué. Josué pidió cosas grandes y Moisés también. Así hay más. Elías pidió que dejara de llover por 3 años. Y esta noche tú también puedes arrodillarte y ir en oración y pedir a Jehová lo que tú necesitas y que parece imposible. Piensa siempre en grande. Dios quiere que ampliamos nuestra mente. Dios quiere que ampliamos nuestra mente en el sentido espiritual. Tenemos que vivir espiritualmente. Tenemos que ser santos. No debemos vivir en la carne, porque cuando vivimos en la carne vamos a pensar mediocre. Vamos a alabar a nuestro Dios esta noche. Y esta canción la voy a dedicar a Amarelis de Aset, a nuestra gente de Bonaire y Curazao y Aruba, a Varenia Richards, Yuri Yangas, Cedric Martinson, Linden y Adilei Marcelia, la congregación La Puerta en Amsterdam, la congregación en Kampen, en Curazao, Bonaire y Aruba, y también a Patricia Iglesias. Vamos a alabar a Dios de día y de noche. Los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él, como él. Está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar
templo de tu gloria. Si usted puede ver su gloria, puede levantar su mano y cantarlo. Que suba, que suba. De adoración. Llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Que suba la adoración de los santos, la adoración de los hijos y las hijas de Dios. Que suba. Sube. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Santo, santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y hemos llegado al momento culminante de la transmisión. Y esta semana te quiero llevar al libro de Santiago. O mejor dicho, la carta de Santiago. Santiago capítulo 4 y capítulo 1. Primeramente capítulo 4. En Santiago capítulo 4 podemos leer en los versículos 1 a 3. ¿Qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues son las pasiones que luchan dentro de ustedes. Ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan y sientan envidia.
porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios placeres. Así dice Jehová. Pero en Santiago capítulo 1, versículo 9 a 11, podemos leer que el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale, y el rico de su humilde condición. El rico se marchita como la flor del campo. Cuando el sol sale, seca la planta con su calor intenso. A la planta se le marchita la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico y todos sus negocios. Esa noche, tú estás sintonizando la transmisión y yo no conozco tu situación. Pero sé que hoy en día hay mucha gente que quieren poseer el mundo, la riqueza, la posesión. Son cosas que ahora tienen un valor más que el valor de la existencia humana. Y a veces pedimos cosas a Jehová que no podemos obtener porque no son las cosas que Jehová quiere para nosotros. Hace unos días hablé en una prédica sobre Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de la compañía Apple. Steve Jobs es multimillonario, un hombre de poder, un hombre con influencia en el nivel mundial. Pero dado momento Steve Jobs se puso enfermo y constataron que él tenía cáncer. A pesar de toda su riqueza, a pesar del poder que él tenía, en los últimos días de su vida, él tuvo que reconocer que nada del mundo pudiera comprar su salud, podía comprar unos días más para que así él pudiera pasarlos con su familia. Hoy en día hay gente que pelean por las cosas del mundo. Pero no he visto hasta ahora, no he visto en la historia humana a ninguna persona que murió y fue enterrada con su posesión, con su dinero, con su casa. ¿Qué necesitamos esta noche para llenar el vacío que tenemos en nuestras vidas? No es el dinero, no es la casa, no es una cantidad de bitcoins, no es el último modelo del iPhone. Porque esas cosas son cosas del mundo y no pueden llenar a nuestras vidas. Lo que necesitamos esta noche es Cristo. Solo Cristo puede llenar el vacío que tenemos en nuestras vidas. Solo Cristo nos puede satisfacer. Y como dice Santiago, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale y el rico de su humilde condición, porque el rico se marchita como la flor del campo.
la posición, lo que anhelamos para poseer del mundo es algo pasajero. Pero la misericordia de Cristo y el amor de Cristo son duraderas. Si Dios tocó a tu corazón esta noche, has escuchado las canciones, pero por medio de las canciones, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere tocar tu corazón. Y si esta noche Dios tocó tu corazón y nunca antes has tenido un encuentro con Cristo, o quizás una vez tuviste un encuentro con Cristo, pero las circunstancias de la vida fueron de tal índole que daste la vuelta y dejaste a Cristo. Y hoy en día sabes que no tienes la conexión con Dios. Quizás tú eres un cristiano, vas a la iglesia, das tu diezmo, pero no sientes una conexión con Dios, porque no tienes una relación con Cristo, el Hijo, que es la puerta, la vida y la verdad. Cristo es el único camino que podemos caminar y llegar a Dios, el Padre, el Creador de todo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y si esta noche Dios tocó tu corazón, esta noche puedes decir: sí, ven a mi vida. Señor, yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que yo estaba siempre en busca de las cosas del mundo, pero siento un vacío en mí. Tengo un sed que no se puede desaparecer. Pero esta noche Cristo te dice que ven a mí. Toma a mí en tu corazón, en tu vida, y te voy a dar de beber de la agua viva, la agua de la cual tú puedes beber y jamás vas a tener sed. Esta noche puedes decir: voy a escoger, voy a dar la vuelta a mi vieja vida y voy a escoger a Cristo, voy a vivir según sus mandamientos. Y si tú eres esa persona, te invito para que oras conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Diga: Señor Jesús, vengo ante ti. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado. Pero hoy tengo un corazón arrepentida. Te pido para que vengas y entres en mi vida y mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Dame una nueva corazón. Hazme una nueva creación. Y lléname con tu paz y tu amor. Enséñame cómo cumplir con tus mandamientos. Te pido que me restauras, que me sanas. Haz de mí una nueva persona. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y si has orado conmigo, toma contacto con nosotros. Mi hermano Seide Solellana, mi hermano Geraldo Valle, Antonio Herrera. Nosotros queremos darte información y te queremos guiar en el camino que Dios abrió para ti. Y comparte tu testimonio con otras personas que nos están sintonizando, porque tu testimonio es la llave para abrir la puerta detrás de cual otras personas están cautivas. Fueron testimonios de otras personas
que me llevaron a Cristo. Esta noche, una nueva vida puede empezar para ti. Amén y amén. Señor, te doy las gracias por los corazones que fueron tocados esta noche. Te doy las gracias por las vidas que esta noche fueron transformadas. Te doy las gracias, Señor, por el camino que has abierto para las personas que estaban en busca de ti con un corazón sincero. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El
está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Y así hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero enviar un saludo de bendición para Tito Plat, la familia Chacuto, Antonio y Adriana Herrera, Rafael Wedefort, Marco y Alejandra van der Linde, Irvi y Ruli y muchos más, pero ya no tenemos más tiempo. La próxima semana estamos aquí otra vez con una nueva semana con el Señor. Mañana por la mañana mi hermano Cedric Soleyana, él va a seguir con la programación Empapiamento, comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, en el Caribe y Latinoamérica creo que son las 6. Sí, son las 6 de la mañana. Y lo que me toca para decir chao, chao, chao. Gracias por sintonizar. Les deseo una semana de victoria y de bendición. Chao, chao, chao.